Sé que parece algo increíble, pero esta es mi historia. Actualmente tengo 60 años y un cáncer de páncreas que, al parecer, me cortará de esta vida terrenal en cualquier momento. No obstante a ello, debo admitir que he vivido una vida bastante feliz. Por otra parte, no soy una persona que tenga encuentros paranormales de forma común. Sin embargo, por circunstancias de la vida, considero que ya es momento de contarles lo que me sucedió durante mi adolescencia. Pues cuando les cuente la historia sabrán que de lo que les hablo no es de este mundo. A mi padre siempre le gustó la cacería, así como la búsqueda de tesoros, y es por ello que constantemente salía con amigos de cacería a lugares lejanos. En ocasiones, iba a cascos de haciendas en la búsqueda de algún tesoro. En sus andanzas, conoció a un amigo en Mérida que era de Bolonchen, Campeche, y este le platicó a mi papá que por la zona donde él vivía había mucha cacería debido a la densa selva. Además, había sitios arqueológicos que nadie había visitado. Mi papá se interesó mucho. Claro, era su entorno perfecto: la selva, la cacería y la aventura de ir en búsqueda de tesoros. En la primera oportunidad, en un puente vacacional, nos fuimos a Bolonchen mi hermano mayor, mi papá y yo. En ese entonces yo tenía 13 años y mi hermano 15. Ambos éramos adolescentes de secundaria. Esto fue en 1973. Al llegar a Bolonchen, nos recibió don Luis, el amigo de mi padre. Todo estaba acordado. Dormiríamos en su casa a expensas de que se hiciera de madrugada para salir hacia nuestro destino. Esa misma noche, mientras bebían café y fumaban de sus pipas, mi papá y don Luis platicaban que saldríamos muy temprano para llegar casi en la frontera con Guatemala en un viaje largo. De ahí, seguiríamos todavía más adentro de la selva, donde además de que habitaban muchos tapires, faisanes y ciervos grandes, también había algunos sitios arqueológicos que nadie conocía. Los 4 hombres estábamos que moríamos del entusiasmo. Al día siguiente, salimos de madrugada y a las 8 de la mañana ya estábamos en un extraño poblado cerca del lugar de destino. Debido a la longitud del viaje, paramos en una tienda a comprar agua y refrescos. Mientras mi hermano y mi papá estaban checando en la camioneta que todo estuviera en orden, yo me quedé en el interior de la tienda con don Luis y el tendero. En eso, el tendero le preguntó a don Luis: ¿Dónde van? A lo que don Luis contestó: Vamos a ir a la brecha rumbo a Guatemala. Yo estaba sentado sobre unos sacos de maíz que estaban a un lado en la tienda, esperando a que salieran, pero alcancé a oír que el tendero le dijera a don Luis: Mi consejo sería que no vayan. Un grupo de cazadores que vino de México en un safari ya no se les volvió a ver regresar por aquí. Algunos dicen que se fueron por otro rumbo, pero yo no lo creo. Las brechas son muy pequeñas como para que se vayan por otro lado. En otra ocasión también vi a 3 cazadores de Escárcega, que vinieron en 2 motocicletas. Al igual que a ustedes también les advertí acerca de la peligrosidad de ir por allá, pero ellos solo se rieron, mencionando que habían sido cazadores durante toda su vida y habían escuchado advertencias de ese tipo, pero nunca les había sucedido nada. Por mi parte ya no les dije nada. Sin embargo, igualmente no regresaron, al menos por acá, y hasta donde sé, no hay ningún camino que salga por otro lado. Somos el último poblado. Don Luis me volteó a ver por si había escuchado algo, y la verdad es que me hice el tonto. Nos subimos a la camioneta, y tampoco le quise decir nada a mi papá, porque también quería ir a la aventura y entrar a la selva. En ese momento,
tuve miedo de que, si le decía algo, cancelara el viaje. Seguimos el camino con normalidad, y poco a poco fui olvidando lo antes advertido por el tendero durante el viaje. Nos adentramos por una brecha pequeña en la espesura de la selva. La camioneta de mi papá era una Jeep doble tracción, con llantas muy grandes todoterreno, y además llevaba 2 llantas de refacción. En cuanto a las armas, contemplando la de Don Luis, traíamos con nosotros 3 escopetas automáticas calibre 12 y una pistola revólver 38 especial, además de muchos cartuchos. Después de estar dando tumbos por un camino estrecho, aproximadamente a las 2 de la tarde llegamos a un claro, el cual era un espacio limpio en el que al parecer acampaban los cazadores en medio de la espesura de la selva. No sé cuántos kilómetros habíamos avanzado, pero ya habíamos tardado unas 6 o 7 horas circulando adentro de la selva. De hecho, a pesar de ser las 2 o 3 de la tarde, se veía oscuro aún como si todavía estuviera amaneciendo. Derivado de las situaciones raras que hasta el momento habían ocurrido, yo en ese momento ya sentía miedo y estoy seguro de no ser el único que se encontraba en ese estado. En medio del silencio de todos nosotros, repentinamente mi hermano, que se encontraba en la parte de arriba, específicamente en la parrilla de la camioneta, comentó con una voz presurosa: «Oye, papá, parece que hay un carro escondido ahí adentro del monte». Señalando hacia el fondo del claro, todos volteamos a ver hacia dónde estaba el vehículo. Y sí, al fondo se veía un vehículo de los llamados Safaris Volkswagen, escondido dentro del monte tapado con muchas ramas. Yo recordé de inmediato lo de los cazadores que había mencionado el tendero. Don Luis me miró expectante, como si esperara que dijera algo. Por mi parte le devolví la mirada, pero no dije nada, aunque su expresión ya no era tan tranquila como en el principio. La desesperación comenzaba a notarse en el rostro del señor. La tensión del momento fue roto unos segundos después, cuando el propio don Luis le dijo a mi papá que a lo mejor el vehículo era de cazadores que habían entrado antes que nosotros. Mi padre, aminorando lo que don Luis le había dicho, se limitó a preguntar a qué distancia están las primeras ruinas, por lo que don Luis nerviosamente le contestó que ya, muy cerca. A partir de ese momento desplazarnos nos costó un mayor trabajo, porque a pesar de que la camioneta era todoterreno, el camino ya se encontraba muy cerrado con la vegetación del monte. Durante este trayecto, me llamó la atención el silencio sepulcral que recién imperaba en el monte, a pesar que durante todo el camino fue una constante escuchar los sonidos de aves y otros animales que son parte de la fauna local. En ese mismo tramo ya no era muy alta la selva. Sin embargo, las malas vibras no me abandonaban y yo sentía algo raro, como si algo o alguien nos estuviesen vigilando. En todo momento pensaba mucho en lo que dijo el tendero de los cazadores que no habían regresado. Al fin llegamos a una ruina, y ya en el sitio arqueológico nos bajamos todos. El lugar se veía menos tétrico que todo lo visto con anterioridad, por lo que mi padre nos comentó que este era el mejor sitio para acampar. Por su parte, don Luis, a quien aún se le notaba nervioso, dijo que casi nadie acampaba ahí porque sucedían cosas extrañas. Había escuchado de otros cazadores que cuando acampaban en ese sitio, les tiraban piedras, además de que se escuchaban ruidos extraños. Mi papá, quien también era un cazador de antaño, le contestó a don Luis que todo aquello eran tonterías y quizás solo sea obra de los aluxes o dueños del monte. Con no hacerles caso, es suficiente. Acto seguido,
Mi papá le dio la vuelta a la camioneta y la estacionó de salida rumbo a la brecha por donde llegamos. Entre todos empezamos a bajar las cosas y armamos 2 tiendas de campaña. Para ese entonces, ya eran casi las 5 de la tarde y el sol comenzaba a ocultarse. Mi padre, mi hermano y yo armamos una casa de campaña grande entre las ruinas y la parte de atrás de la camioneta, mientras que don Luis armó su pequeña casa de campaña a un costado de la camioneta. Para ese momento, yo tenía más miedo. Sin embargo, mi padre estaba muy contento, y mientras preparaba café en su estufa portátil de gas, le comentaba a don Luis que seguramente el día de mañana sería muy bueno. Don Luis, al cual aún se le miraba ausente, solo se limitaba a asentir a las optimistas afirmaciones de mi padre. En lo que ellos platicaban, aproveché para contarle a mi hermano lo que había escuchado con el tendero. Él me regañó porque no le había dicho nada a mi papá. Aproximadamente a las 8 de la noche, nos acostamos a dormir. Apenas habían pasado unos 20 minutos cuando escuchamos los gritos aterrorizados de don Luis. «¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme!». Mi papá apresuradamente salió con una escopeta, al tiempo que nos decía de forma desesperada que nos quedáramos adentro de la tienda. En eso escuchamos varios disparos, por lo que de forma decidida mi hermano tomó una pistola y yo una escopeta. Y temerosamente salimos a enfrentarnos a lo que sea que se encuentre allá afuera, lo cual no está de más decir que emitía unos gritos guturales que se entremezclaban con los gritos de terror de don Luis y los balazos de mi padre. Al salir de la tienda, mi hermano y yo corrimos hacia mi padre, el cual se alejaba de nosotros persiguiendo algo o alguien que se estaba llevando a don Luis. Los gritos se fueron alejando y mi papá no dejaba de disparar, por lo que tuvo que recargar en varias ocasiones su escopeta. Mi hermano, el cual no había caído en un estado de shock como yo, tomó una de las lámparas grandes que tenía mi papá en la camioneta y alumbró en medio de la oscuridad. Al hacer contacto con la luz de la lámpara, salieron a relucir infinidad de ojos que brillaban a un costado de las ruinas mayas y adentro del monte. Posteriormente, mi hermano alumbró hacia donde estaba mi papá y vio como unos seres parecidos a los hombres, pero llenos de pelos, jalaban de los pies a don Luis, mientras que otros de esos mismos seres intentaban mordisquearlo sobre la ropa. Don Luis solo emitía gritos de horror y espanto entremezclados con un llanto de muerte. Al ver semejante escena, un escalofrío me invadió por completo. No obstante, una pequeña luz de valentía surgió de mí al momento, cuando vi que uno de ellos se estaba acercando a un costado de mi padre. Vale hacer mención de que mi hermano y yo sabíamos disparar. De inmediato, mi hermano le disparó, y al parecer, alcanzó a darle porque cayó a la orilla del monte. En eso, una lluvia de piedras nos empezó a caer. Mi papá empezó a retroceder sin dejar de disparar. Yo, al alumbrar con una lámpara que traía en la bolsa, vi que había muchos ojos por el otro extremo de donde nosotros nos ubicábamos, razón por la cual igualmente hice varios disparos. En medio de la escena, se escuchaban muy fuertes gruñidos y las criaturas no dejaban de lanzarnos piedras y palos. Una me pegó en el pecho y me provocó un enorme moretón. A mi hermano no le fue mejor. Una piedra le pegó en la frente, provocándole una herida con abundante sangre. Mi papá, al ver la situación, nos gritó de forma regañada que nos metiéramos a la camioneta, al tiempo que él hacía lo mismo. Una vez dentro de la camioneta, mi padre nos dijo que iríamos por ayuda al pueblo. Durante un gran rato, en el cual mi padre iba a la mayor velocidad permitida por el camino,
Seguimos escuchando palos y piedras golpeando en la camioneta mientras avanzábamos, y fue hasta que llegamos al claro y lo atravesamos cuando dejaron de atacarnos. Nosotros continuamos, y mi hermano le dijo a mi papá lo que yo había escuchado que dijo el tendero. Mi papá solo movió la cabeza diciendo, «Me hubieses dicho». Como a las 4 de la madrugada, al fin llegamos al poblado. Fuimos directo a la tienda y despertamos al tendero, que por cierto también era el comisario del lugar. Mi papá le contó todo y le pidió ayuda para ir a rescatar a don Luis. El tendero, después de escuchar la historia de mi padre que ni siquiera lo inmutó, nos preguntó si habíamos logrado matar o herir a alguno de esos seres. Mi papá le dijo estar seguro de que varios de ellos habían muerto y muchos otros habían quedado heridos. El tendero, aún sin sorprenderse, le dijo a mi padre que difícilmente lograríamos obtener ayuda, ya que en el pueblo muchas personas habían huido por esa misma razón, y las que no lo habían hecho vivían con miedo constante, debido a que la zona era habitado por una especie de hombre con los rasgos de un mono gigante y con el cuerpo completamente cubierto de pelo. En eso, varias personas del pueblo que se habían acercado por el alboroto que provocamos llamaron al tendero y empezaron a hablar un poco lejos de nosotros en secreto. Aunque se lograba escuchar algo de lo que hablaban, yo no entendía absolutamente nada, puesto que se hablaban en dialecto maya. Mi padre, evidentemente molesto por la ayuda que le negó el tendero, nos pidió que nos subiéramos a la camioneta, mientras él solo se acercó a ella y se metió una de las pistolas en la cintura y también se armó con una de las escopetas. En eso, el grupo de personas, que eran como 15, se comenzaron a acercar con machetes en mano y un semblante como si estuvieran poseídos. Mi papá los encañonó con la escopeta y les pidió que se alejaran. No obstante, lejos de obedecer la petición de mi padre, la gente comenzó a emitir gruñidos raros y macabros y corrieron hacia donde mi papá. Mi padre, al percatarse de que no se iban a detener, comenzó a disparar con la escopeta. Varios de ellos cayeron muertos y otros seguían avanzando. Al terminarse los cartuchos de la escopeta, él tomó la pistola e igualmente les disparó a los que se acercaron. Casi mató a todos. Cuando se quedó sin balas, se subió rápidamente a la camioneta y salimos a toda velocidad del poblado. Al estar huyendo, mi papá nos dijo nerviosamente, «Nunca les había comentado, pero yo sí entiendo perfectamente la maya». Y entendí claramente que los pobladores decían que si habíamos matado a alguno de los seres de la selva, nos tenían que llevar con ellos hacia ese lugar y entregarnos a los dueños como sacrificio para apaciguarlos. De lo contrario, tomarían venganza contra la gente del poblado. En medio de un silencio incómodo entre nosotros, seguimos avanzando, hasta que repentinamente mi padre nos dijo que había matado a muchas personas y no consideraba prudente que le digamos nada a nadie, o lo meterían a la cárcel. Esto es algo que nunca le había contado a nadie, pero mi padre ya no está con nosotros, así que no hay problema.